ella es Celia, es egresada del 2016, ya, mi promo, ya, y ahorita está haciendo una exposición en, ¿dónde me dijiste? Centro Cultural Huiracocha. Ya, que queda en San Juan del Urigancho, ¿cierto? Y nos va a hablar un poco de su trabajo que va en torno a la maternidad y también al autismo, ¿no? Y nos va a explicar todo su proceso desde 2016 más o menos. Ya. Desde la etapa de estudiante. Bueno, buenas noches, gracias por asistir a la presentación de mi portafolio. Más que nada este tema de la maternidad surge porque, bueno, soy mamá y obviamente desde que empecé mi maternidad me dieron muchas dudas, muchos cuestionamientos, mucha necesidad de aprender nuevas cosas, cambiar mi vida normal, transformarme completamente, y se generaron distintos proyectos a raíz de la maternidad, antes del diagnóstico, ¿no? Antes de que me entere que mi hijo tiene esa condición. En primera instancia, este proyecto Maternidad y Animalidad se gestiona desde mi etapa de estudiante, cuando yo percibía desde mi maternidad otras maternidades, como vivo en un distrito populoso, en el Agustino, y como que cada verano se ven muchas embarazadas, hay muchas familias con muchos hijos. Entonces yo pensaba, si se generara esa conciencia de una maternidad responsable, cuánto de salvajismo se puede tener en relación a la procreación, y más o menos se dieron estos trabajos. Es una época un poco oscura, en donde yo trataba de asociar al ser humano con un ente animal, y indagué sobre los sátiros, hice las 3 edades también en la etapa de sátiros, y estos son, no sé si te acuerdas, los modelos de la escuela. Los modelos de la escuela, hice distintas composiciones con el formato también, ¿no? Mi material siempre ha sido el acrílico, más que nada, porque el óleo me resultaba un poco tóxico. Y mi trabajo es en grandes formatos, normalmente trabajo en grandes formatos, y para poder cubrir un espacio grande, el acrílico me es mucho más fácil para trabajar. El acabado no es el mismo que el óleo, ¿no? Pero sí, más o menos trató de representar madres, en este caso, algo contradictorio, fumando un cigarro, con los senos un poco hinchados, con la leche cayéndose, más o menos ironizar la parte materna, pero desde un lado negativo, ¿no? Y luego, bueno, aquí ya es un contraste muy fuerte. Entrando en tu mundo ya es cuando yo ya me entero del diagnóstico de mi hijo, y cuando yo trato de reconocer qué es esa condición denominada autismo, que es una condición de vida, no sabía, pensaba que era una enfermedad, muchas dudas. Ahí como que la maternidad ya se iba empapando, o yo me iba empapando más del tema, y sobre todo de las angustias, los cuestionamientos con respecto a un diagnóstico, ¿no? ¿Qué es el autismo? El autismo es una condición, es una tríada de dificultades, pero en ese momento no lo sabía. Simplemente todos me decían que mi hijo se aislaba, me informaban los profesores que él alineaba chapitas, le gustaba jugar con los trenes. Entonces trataba yo de representar más o menos las fijaciones que él tenía en ese momento, tratando de entender un poco su mundo, ¿no? Porque él teniendo 2 años y medio, me vienen los profesores a mencionar eso, entonces me preocupé bastante. Cualquier tipo de diagnóstico es de todas maneras una alerta para que uno se pueda preocupar. Y ya en esa etapa fue muy fuerte porque tenía que llevarlo a distintas terapias, el lenguaje ocupacional, ser madre, estudiante y encima tener que hacer un ejercicio, un sobreesfuerzo en ese sentido de rehabilitación, era un poco fuerte. Así que en esta etapa tuve que dejar de estudiar, porque cuando ya dieron el diagnóstico de mí, entonces definitivamente no enfocarme en su rehabilitación.
más que nada para entender qué era el autismo, porque él no se desenvolvía como los demás niños, ¿no? Un niño regular a los 2 años y medio conversaba, a los 3 años tenía un lenguaje, él no tenía un lenguaje específico, no podía armar oraciones, sí hablaba y sí leía, a los 3 añitos leía muy bien, tenía un reconocimiento auditivo, melódico, reconocía canciones, las podría tararear, tenía mucha sensibilidad auditiva, pero para leer su comprensión era un poco difícil, ¿no? Y sobre todo poder dialogar con otra persona, no era empático. No era empático, inclusive yo tenía que ayudarlo con relación a los juegos, interactuar con sus amiguitos del colegio, porque él siempre se aislaba en cierto sentido, pero le gustaba dibujar, eso era como un escape para él. Entonces en esta época ya más estuve como referente, un artista que se llamaba Giorgio de Chirico, en donde no representaba rostros, más allá de la física, no quería nada con relación a un retrato, un cuerpo, no quería saber nada con relación al dibujo académico, realista. Explotaba más el color, un poquito más onírico, un paisaje etéreo, para tal vez mostrar que puedo ser o se puede representar la maternidad en una condición, y es como un símbolo que puede representar a otras madres, ¿no? A muchas madres que tienen esas dificultades en ese momento, esa falta de conocimiento, esas dudas. Surgió también un video en relación a poder entender ese diagnóstico, más en la búsqueda del otro. El docente, en este caso su papá, también aportó mucha información para yo poder reconocer qué es lo que miraba el otro con relación a mi hijo. O sea, la profesora del colegio, cómo es que lo veía, esa triada fundamental para que él pueda, como él no me comunicaba nada de lo que sucedía en el aula, qué mejor manera de la mirada del otro y de la experiencia del otro y de la observación del otro para yo poder reconocer cómo es su entorno, ¿no? Era un poco complejo porque sí, tratábamos de buscar la información, cómo te iba en el colegio, qué has hecho, y no respondía mucho, ¿no? Y esas dudas, esas angustias, eso te causa mucha preocupación, esa falta de incomunicación. Entonces surgió, este ya es el proyecto de egresado, mi hijo y yo, los colores del autismo. Es un proyecto en donde plasmo una conexión con él. Ya no podíamos comunicarnos con el lenguaje, no podíamos interactuar de una manera fluida con el lenguaje, ¿no? ¿Qué mejor manera que el arte, ¿no? Entonces, hicimos trabajos colectivos, hicimos trabajos en conjunto, sesiones de arte terapia en donde el proceso era sumamente importante, en donde nosotros podíamos comunicarnos. Él tenía un lenguaje, porque también investigué sobre la creatividad en los niños con autismo, que no tienen creatividad, que no tienen un juego simbólico. Entonces cada persona tiene un imaginario escondido colectivo, un imaginario que puede representarlo, ¿no? Lo puede representar, y en este caso, ¿qué mejor manera de ayudarle desde mi experiencia de artista, ¿no? En las artes plásticas? Y surgió Mi hijo y yo, los colores del autismo, en donde acá se puede ver una sesión en donde lo represento toda a él en una acción muy, muy tierna del Día de la Madre. Así somos las mamás. Vemos una actuación y bueno, nos enorgullece un montón, ¿no? En este caso él tiene sensibilidad auditiva, y normalmente los niños con autismo no toleran mucho el volumen, o tal vez sonidos muy fuertes. Y él, a pesar de eso, a pesar de que había un malestar porque la canción La Marinera estaba a full volumen, bailó. Tapándose los oídos, bailó. Entonces, esa situación me conmovió bastante, lo representé, pero quería esa conexión, esa interacción. Entonces logramos hacer un cuadro, muchos cuadros en este caso. Fue uno de los primeros, en donde él participaba activamente, al igual que yo, con el retrato, yo representándolo, y yo le decía que por favor intervenga, y intervenía de manera libre, ¿no? Respetaba su soltura, su dibujo infantil, lo dejaba hacer.
Y bueno, cuando le decía, mancha todo lo que tú quieras, pero menos el rostro. Respeta el retrato, respeta el retrato. Bueno, ahí ya voy limpiando porque ella manchó todo el rostro, todo el espacio. Le digo, no, el rostro, no, el retrato, cuida el retrato. Bueno, en ese caso, este cuadro está en la India, porque tuvimos una exposición colectiva de egresados. Y fue una exposición internacional y ya decidí donar ese cuadro a la Embajada de la India. La Embajada de Perú en la India. Esta exposición se realizó en la Municipalidad del Agustino. A mí me ha sido muy complicado buscar espacios. He buscado en el ISMA, en la Alianza Francesa. Son lugares que no me han abierto las puertas. Es un poco difícil, ¿no? No sé si es por el tema que manejo. Es un poco complicado, no sé si es por los temas que yo manejo realmente, porque tal vez hay una preferencia en temas sociales, políticos, urbanos, no sé. Eso vamos a ver si cambia este año que viene. Y más o menos ese es el proceso del proyecto en donde trabajamos de manera interactiva, ¿no? Hicimos distintos trabajos en donde él era el creador, él le daba la cámara, tomaba fotos y hacíamos una técnica del transfer en donde plasmaba las fotografías que él había tomado y también las interpretaba, ¿no? Le dejaba la libertad de que él pueda realizar con trazos sueltos, con tiza, con pintura. Y más o menos podíamos llegar hacia la conexión, porque muy complicado era poder llegar a conversar, a cuestionarlo, con un lenguaje, ¿no? Saber cómo se siente. Más reconocía lo que sentía a través de las imágenes que captaba, ¿no? ¿Qué fotos tomas? ¿Por qué tomas ese juguete? ¿Le gusta? ¿Por qué le gusta la forma, los colores, ¿no? Muy bien. ¿Puedes abrir? Hola, buenas noches. Gracias. Ya. Ya, más o menos este proyecto fue el que me ayudó a egresar. Gracias a este proyecto tuve una mención de honor en la especialidad de pintura y bueno, la exposición se dio en la Municipalidad del Agustino. Posterior a ello, bueno, en el transcurso de ese año académico tuvimos una exposición de fotografía en el Centro Cultural Rima con la profesora Viola, no sé si todavía la profesora Viola, ¿te acuerdas de ella? Organizé una exposición colectiva en donde también teníamos que hacer un proyecto y en este caso yo lo llamé, lo que quería resaltar eran las obsesiones y las fijaciones de Adrián. En esa época dibujaba y representaba muchos personajes animados, como en este caso, los Simpsons. Y así, él tenía temas recurrentes, obsesiones recurrentes, que me parecía importante que los plasme y sobre todo registrar. Y acá es un collage de lo que más o menos dibujaba Homero, Bart, Entonces, obsesión más o menos trata de retratar eso, ¿no? ¿Cómo es la capacidad, cómo es su creatividad, cómo él va a plasmar su mundo a través del arte, en este caso el dibujo? No es que no tenga un juego simbólico, no es que no tenga creatividad, él tiene su manera de expresarse, ¿no? Y todas las personas con autismo de igual manera tienen una manera de representación distinta, ¿no? También por sus fijaciones y obsesiones, suelen ser recurrentes siempre los temas, solo los intereses, ¿no? Solo sus intereses específicos. Ah, bueno, y acá es otro proyecto que también estuviste asociado un poco, claro, tú estuviste en el colectivo, ¿no, Melina? En este caso es el proyecto de la guardería. En la escuela estuvimos con Melina trabajando porque no hay una guardería en la escuela, ¿no? Nosotras, las madres o las personas que tenemos hijos pequeños, tenemos frustrada nuestra carrera porque las estructuras no nos apoyan. En este sentido, fundamental era o es que pensamos que era que se cree una guardería. Entonces con Melina trabajamos muy fuerte, hicimos sobre todo, bueno, por mi parte hice la parte visual,
nos fuimos a distintas instituciones como la Universidad Villarreal, si no me equivoco, en donde estábamos buscando referentes, ¿no?, de cómo crear una guardería en Bellas Artes, porque si bien es cierto es una institución pequeña, al igual que en todas las instituciones del Estado, tendría que tener un espacio en donde se pueda resguardar esta parte que es muy sensible, muy delicada, que es un menor, ¿no? Sobre todo si es que queremos que las madres que tienen hijos pequeños puedan estudiar, porque había hecho una tasa de deserción, había una tasa muy fuerte de deserción estudiantil. Había muchas personas, muchas madres que simplemente reservan su matrícula hasta que su menor hijo crezca, ¿no? Entonces hicimos el proyecto de la guardería Criarte, ¿no?, en donde nos asociamos distintas madres, distintos padres, con el fin de visibilizar la propuesta de crear una guardería, la necesidad de crear una guardería. Y fue un proyecto más o menos fuerte, porque sí se llegó a reconocer la necesidad de esta guardería. Se aprobó el proyecto en el 2017, en febrero, 28 de febrero de 2017, pero no se ha hecho nada. No se ha hecho nada desde esa fecha. Entonces, vemos la necesidad fuerte de crear un espacio y la misma institución nos respalda, pero no. Hubieron un montón de detractores que decían, ¿por qué? ¿Por qué se va a hacer en vez de invertir en espacios, en vez de invertir en inmobiliario? ¿Por qué hay una necesidad de crear guardería? Está de más. Entonces, una manera de visibilizar era pedir un trabajo, era un trabajo colaborativo, artistas, estudiantes que habían reservado o que estaban estudiando con sus hijos menores, ¿no?, poder visibilizar esa necesidad de poder tener una guardería para el resguardo de sus hijos, ¿no? Esas personas, esas madres con sus menores, ¿no?, hijos. Y no solo madres estuvieron en el proyecto, también estuvieron padres, muchos papás que nos apoyaron, ¿no? Más o menos hicimos un trabajo colaborativo de visibilización, de visibilizar, y hicimos una fanpage, una página que se llama Criarte, pueden visitarla, en donde mostrábamos distintas publicaciones de estas madres y padres con esa necesidad, o que apoyaban de cierta manera nuestra lucha de crear esta guardería. Y a la fecha no se ha desarrollado. Bueno, el proyecto Conectarte surge de esa experiencia de haber trabajado las sesiones de arte en la escuela con mi hijo. Y porque si yo sentí que se generaba ese vínculo, esa conexión, ¿por qué no llevar a otras personas esa experiencia, ¿no? Entonces la escuela me ayudó con la convocatoria. Hicimos un proyecto piloto, ¿cómo se dice? Un workshop, ¿no?, de una sesión de clases, cómo podría trabajarse con personas, con niños con autismo y sus padres. Ese workshop me llevó hacia otra dirección, que es ASPAO Perú, la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Autismo de Perú, y más o menos con la directora Marina Canchari. Ella, Marina García Canchari, ella me apoyó bastante en la convocatoria de los papás con niños con este diagnóstico, ¿no?, de manera plástica, cómo pueden representar su mundo, cómo pueden compartir, cómo pueden conectarse con sus padres. Entonces, gracias al apoyo de ASPAO, hicimos ese taller de verano, el proyecto Conectarte, con el objetivo principal de que pueda existir esa conexión de padres a hijos gracias a este mediador que serían las artes plásticas. En este proyecto estuvieron muchos papás con sus hijos con el diagnóstico, y hasta la señora Marina trabajó bastante, ¿no? Y de ese proyecto se generó una exposición en AEMBA, que antes era en este espacio, todo este espacio era AEMBA, y se dieron dos proyectos, ¿no?, aparte el proyecto Conectarte, ASPAO, y también mi individual, mi segunda individual, que se llama La Genialidad de mi Hijo Azul.
en donde trato de representar, en este caso específicamente, ahondo más en la representación de mi pequeño, cómo es su genialidad de verdad, porque de manera espontánea crea distintos elementos artísticos que yo no le he enseñado, pero entiende la volumetría, los colores, las formas, crea personajes, hizo más de 3 personajes, si no me equivoco, de animales en papel, en cubitos, le decíamos los animales de cubitos, ¿no? Y en este caso todos esos personajes hacían una danza de cubitos. Y me pareció genial todo lo que había creado, y este cuadro estaba en el centro con sus personajes reales, ¿no? Representar sus obsesiones, representar su imaginario, el abecedario. Justamente esos animales lo habían hecho por el abecedario. Y él mismo escribió las letras, un trabajo colaborativo en donde el genio estaba representado. Y bueno, esta es la exposición, ¿no? La genialidad de mi niño azul, en donde también busco una mirada de concienciación, de visibilizar esta condición del autismo. En este cuadro digo, tenemos derecho a una educación inclusiva. ¿Por qué? Porque había tenido muchas experiencias en donde me habían cerrado las puertas cuando yo decía que mi hijo tiene ese diagnóstico. Él pasó de inicial y tenía que encontrar un colegio para primer grado. Y buscaba, no encontraba, me decían no recibimos niños con ese diagnóstico. Y para mí era muy triste, ¿no? Poder afrontar el rechazo de los directores, de ese centro de educación. Fueron varios colegios que nos cerraron las puertas, los voy a mencionar. Pero sí, ahora es en un colegio inclusivo, en donde se ha adaptado muy bien y hay niños con este diagnóstico también. Esta fue una exposición de este año, Arte y Autismo, en el Ministerio de Cultura. Fue una exposición taller con Wendy Castro. Ella nos apoyó en la parte del taller, y también el proyecto se genera en el reconocimiento y el valor de la expresión artística de las personas con esta condición. Fue una exposición en donde era práctica, era muy práctico, porque era como un taller. Las personas, niños y adultos con esta condición, hacían su representación al momento y se exponía. Para mí es muy importante visibilizar la condición del autismo. El 2 de abril es el Día Mundial, y por eso en el marco del 2 de abril hicimos estas exposiciones, y todas las que han visto, por ejemplo la de AEMBA y la de la Municipalidad del Agustino, también se generan por ese objetivo, ¿no? Visibilizar la condición del autismo en el marco del 2 de abril. Porque somos un grupo pequeño que se está expandiendo, sí, pero un poco vulnerado por todas las necesidades que requerimos, ¿no? Las terapias son muy costosas. Hay asociaciones como ASPAO que sí tienen buenas terapias, pero no hay talleres de arte, y es una manera de poder ayudar en ese aspecto creativo, creador, ¿no? Fomentar la expresión artística. Fue una exposición muy rápida, pero sí tuvo acogida y los chicos se divirtieron. Wendy nos apoyó con todos los materiales y hemos estado generando y queremos generar este tipo de eventos con ASPAO Perú todos los años. Por eso siempre estoy buscando espacios para poder exponer en esas fechas. Y bueno, ya para terminar, esta es la exposición Maternidad y Creación que estoy exponiendo hasta el 30 de junio en el Centro Cultural Huiracocha. Ya va a acabar, es hasta el 30.
Y bueno, más o menos trato de representar un proceso ya, la genealogía autística desde el inicio, la raíz, desde el embarazo, desde la gestación, representarlo como un recorrido de etapas, una progresión, y cómo es que la naturaleza nos invade, ¿no? El diagnóstico de por sí es una condición de vida y como tal no tiene cura, simplemente se puede rehabilitar con distintas terapias, y representarnos de una manera libre, natural, con distintos mensajes que se dan arriba, ¿no? Es que es un progreso, un trabajo progresivo que acá no está en orden, son 8 trabajos en donde yo voy narrando arriba en esta cinta, ¿no? Te llevé mi barriga, te llevé mi panza durante 9 meses y luego te amamanté, luego estuvimos juntos y así sucesivamente hasta llegar a la etapa del autismo que estaría en ese trabajo, ¿no? A veces es difícil, pero sé que siempre estaremos juntos, ¿no? Y bueno, para cerrar esta exposición, ha sido más de una búsqueda desde el origen del autismo. No hay explicación aparente, no hay causalidad aparente, simplemente te toca y simplemente tienes que seguir. Y bueno, de todas maneras la representación artística en la maternidad es un poco compleja, hay muy pocas artistas que toman, o no sé si se atreven, o tratan de generar un discurso a través de esta temática, que es un poco compleja. Como les menciono, he tocado muchas puertas, muchas galerías, Lenzo Mercedes, Aina, Ricardo Palma, pero no he podido exponer en esos lugares, más sí como centros culturales, como Huiracocha, no aceptado mi propuesta, o municipalidades, ¿no? En ese sentido, bueno, recargo ese concepto, esa temática de la maternidad y la creación, ¿no? Qué complejo es ser madre y poder representar todas esas experiencias, y sobre todo que las personas lo asimilen o les cause tal vez, no sé, algún tipo de visibilidad, no sé cómo mencionarlo, ¿no? Pero en este caso el proceso de ser madre y encima tener un hijo con una condición hace una hipérbole de la maternidad. Y eso, bueno, eso sería todo con relación a la última exposición que he realizado. Acá he traído unos postales para poder repartirla. ¿Los reparto? Sí. Perdón.